El Señor los bendiga. Vamos a compartir el día de hoy Salmo 139, versículo 3. Vamos a leer hasta el 6. Ahí se encontrará la reflexión de su palabra el día de hoy. Salmo 139, versículo 3, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo siguiente: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Versículo 5: detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Y fíjese bien, aquí vamos a centrar el mensaje de hoy. Versículo 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Wow. Alto es y no lo puedo comprender. Vamos a leerlo de nuevo, este mismo versículo. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Le decía que el día de hoy vamos a centrarnos en el versículo 6 del capítulo 139 que tocamos de Salmos. En el versículo 6, para tocar este tema que está mencionado ahí abajo. Dice un poco de teología. Alguno habrá dicho, habrá leído el título, o si lo está leyendo recién: ¿para qué vine hoy? ¿Se ha fijado que cuando a alguien le hablan de teología, dice, como diría la Antonella, mi hija, desde muy pequeñita, tenía esa por ejemplo, una vez la profesora nos mandó a llamar, le causó mucha gracia, pero tampoco estaba bien. La profesora dijo: ya, saquen sus cuadernos porque vamos a hacer una prueba. Y ella dijo: ¡bu, fome! Y a veces cuando se nos habla de teología es como ¡bu, fome! Pero ¿sabe qué? La teología cuando es mero conocimiento, es algo... Hay personas que nos gusta el conocimiento, hay personas que nos gusta aprender. Pero la verdad es que yo no es que sea tan estudioso, sino que es algo que me apasiona poder aprender de mi Señor. Y hay cosas que uno va aprendiendo en cuanto a la teología y que pueden ser un mero conocimiento si, por el contrario, nosotros ligamos ese conocimiento con nuestra experiencia, con nuestro vivir, con nuestro Señor. Es ahí donde cobra sentido y es ahí donde ese conocimiento se transforma en algo maravilloso. Amén. De partida, cuando nosotros hablamos de conocer a Dios, no solamente estamos haciendo referencia a conocer sino que a conocer a. Y aquí voy a hacer una distinción. Por ejemplo, ¿cuántos conocen al presidente Boric? Todos los que estamos aquí lo conocemos. Es el presidente. Pero conocemos de él. No lo conocemos a él. Nunca nos hemos tomado un café con él. Nunca nos hemos sentado a la mesa con él. Lo que nosotros tenemos es información. Lo que él muestra, lo que se nos muestra en las redes quizás, eso es lo que sabemos de él, pero a él no lo conocemos. Y así hay mucha gente que tiene un conocimiento de Dios, que sabe quién es, que sabe que está la Biblia, que sabe muchos incluso pasajes, hay muchos conceptos que conocen, pero hay muchas personas que tienen información de Dios, conocen cosas de Dios, pero no conocen a Dios. Y eso es lo importante y lo maravilloso cuando nosotros comenzamos a conocer más de Dios, pero lo vamos relacionando con una intimidad con nuestro Señor. Es ahí donde se transforma en algo maravilloso y no se torna solo en un mero conocimiento, sino que se transforma en una experiencia maravillosa. Sin duda el conocimiento es algo importante, pero también es algo del cual nosotros debemos tener cuidado. El apóstol Pablo va a decir que el conocimiento envanece. Porque es verdad, mientras más sabemos, tenemos esa tendencia a decir: bueno, aquí vengo porque yo lo sé. Pero también nosotros debemos entender lo que dice un sencillo pescador, que fue el más importante quizás de los apóstoles, que fue Pedro, que va a decir: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Pero si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Es decir, son dos cosas que tienen que ir equilibradas. Por una parte el conocimiento y por otra parte
la presencia de Dios, la guía de su Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, este versículo dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Y esto es algo que usted y yo debemos comprender, que el conocimiento, el conocer a Dios es algo inalcanzable. Nosotros conocemos una parte de Dios. Y es que nosotros somos tan limitados, somos tan pequeños, que no alcanzamos a conocer y a comprender todo lo que Dios significa. Pero gracias a nuestro maravilloso Señor y su misericordia, que no solamente envió a su Hijo para mostrarnos el camino, sino que además nos dejó su palabra, a través de la cual usted y yo podemos conocer aquellas cosas que podemos comprender de nuestro Señor. Porque no lo vamos a conocer todo, sino hasta que estemos en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No lo vamos a saber todo. No lo vamos a conocer en plenitud nunca. Porque como dice este versículo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para el ser humano. Por eso que traigo dos conceptos el día de hoy que quiero transmitir. Y quiero que los apliquemos. Esa va a ser la gracia, porque son conceptos teológicos, pero que nos va a permitir aplicarlos a nuestra vida. El primer concepto que quiero transmitir con ustedes el día de hoy es que la revelación es progresiva. ¿Han escuchado alguna vez eso? La revelación es progresiva. ¿Y a qué llamamos la revelación es progresiva? Cuando decimos revelación, estamos haciendo referencia a las Escrituras. Estamos haciendo referencia a la palabra que el Señor nos dejó, la palabra escrita. Esa es la palabra revelada, en la cual usted y yo podemos conocer más a Dios, podemos rescatar lecciones maravillosas para nuestra vida. Entonces, la revelación es progresiva. ¿Por qué? ¿En qué lo notamos que la revelación es progresiva? Tenemos que hacer una pequeña excepción. Y esa pequeña excepción es el Edén. En el jardín del Edén están muchos de los ideales de Dios expresados en ese jardín. ¿En qué cosas los podemos ver? Podemos ver en que había un hombre, una mujer, que tenían hijos, que tenían una comunión directa con Dios, porque la Escritura nos dice que Adán hablaba con Dios y se paseaba por el jardín y conversaba con Dios. Una relación íntima con Dios. No conocían el pecado, eran santos. Ese es el ideal. Por eso es que debemos decir que del Antiguo Testamento el Génesis es una isla, porque es un momento, un punto único en el cual está representado en gran manera el ideal de Dios. Ahí, por ejemplo, tenemos la doctrina del matrimonio, un hombre, una mujer, porque más adelante vamos a ver que muchos hombres tuvieron más de una mujer. Y Jesucristo va a tener que decir que, hablando incluso, por ejemplo, del divorcio, Jesucristo va a tener que decir, Moisés le dio carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. El ideal de Dios no fue así. Entonces, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, nosotros vemos guerras, vemos muertes incluso en nombre de Dios. Vemos hombres casados con muchas mujeres, engaños, desengaños, mentiras. Entonces mucha gente dice, pero el Dios del Antiguo Testamento parece que es un Dios violento. Y el Dios del Nuevo Testamento parece que es un Dios lleno de amor. De hecho, esta discusión no es nueva, esta discusión es muy antigua. Por ahí un personaje dijo, el Dios del Antiguo Testamento no es nuestro Dios. A ese nivel llegó. Pero lo que nosotros debemos entender es que la revelación es progresiva. Eso quiere decir que mientras más avanza la Escritura, en el Antiguo Testamento hay cierta luz respecto de Dios para nuestra vida, y cuando llega el Nuevo Testamento hay un nivel mayor de luz. Por eso que Jesucristo va a decir, habéis oído, mas yo os digo, porque Jesucristo es la plenitud de la revelación.
Porque recuerde que como lo dice Juan 1:1, que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y otras versiones dicen en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Porque Jesucristo se hizo hombre, esa palabra se hizo hombre, el verbo se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Y vimos su plenitud. Ya no era más como, oh, Dios era así, Dios era acá, no, sino que Jesucristo en escena nos mostró cómo era vivir en carne propia la fe y los principios de Dios en el hombre y en la mujer. Entonces, por eso decimos que la revelación es progresiva, porque hay mayor luz en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo va a decir, habéis oído, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo que hay que perdonar 70 veces 7. Entonces la revelación es progresiva. Mientras en el Antiguo Testamento teníamos la ley de la venganza. Alguna vez yo le he mencionado esto. Porque antiguamente existía la ley de la venganza. Antes de la ley del talión. Y la ley de la venganza decía, si me robaste una gallina, yo puedo destruir toda tu familia. Y la ley del talión que decía ojo por ojo, diente por diente, que para nosotros es como macabro, para aquella época fue un nivel superior de moralidad. Porque ya no era si me robaste la gallina, yo destruyo a tu familia, sino que el castigo tenía que ser proporcional al daño que había hecho. Por eso decía ojo por ojo y diente por diente. Entonces, si me robaste la gallina, hermano, me tienes que restituir la gallina. Y en compensación me traes otra. Algo similar a eso, para que el castigo fuera proporcional a la falta, al pecado cometido. Entonces en el Antiguo Testamento, lo que para nosotros hoy es como algo, wow, qué terrible, la ley del talión, para aquel entonces fue un nivel superior. Pero sin embargo, cuando llega Jesucristo, establece una ley aún superior, que es la ley del amor, en la cual usted y yo perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y amamos a los que nos odian. ¡Au! ¿Cuánto dicen amén a eso? Cuesta. Es difícil. Pero helo ahí la revelación progresiva. Porque antes era ojo por ojo y diente por diente, pero como la revelación va progresando y vamos creciendo a través de la historia en las Escrituras, la revelación del Nuevo Testamento nos enseña una fe y un principio de parte de Dios de perdón, de misericordia. Un nivel superior. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida, pastor? Porque no, la idea es que no solamente sea un mero conocimiento. Porque también debemos entender que Dios se toma sus tiempos, que Dios tiene distintos procesos con unos y con otros. Y a veces nosotros queremos que todos vayan al ritmo nuestro. Sobre todo cuando estamos en un liderazgo, a veces queremos que todos vayan al ritmo nuestro. Y que todos estén ahí dispuestos y que todos estén al nivel y que todos estén comprometidos. Pero también debemos entender que Dios se toma su tiempo y que tiene sus procesos con cada uno. Yo hace algún tiempo atrás les comentaba, bastante tiempo atrás, les comentaba que Eduardo, el año recién pasado se metió al agua. Al Eduardo desde muy chiquitito que lo llevamos a la playa, al mar. Y él siempre jugaba en la arena. Iba a la playa y quiero ir a la playa y lo único que hacía era jugar con arena. No se metía, el Eduardo es el de 4, el chiquitito. Y yo siempre le decía, hijo, vamos, porque todos mis hijos desde temprano, Antonella y Benjamín, desde muy temprano metidos en el agua. Todos buenos para el agua. Y el Eduardo no quería. Y alguna vez lo tomé y lo llevé al agua, le dije, vamos al agua, y él veía cerca el agua y lloraba. Así que bueno, lo dejé. Y el año pasado, en el verano del año recién pasado, un día le digo al Eduardo, por decir, porque yo ya como que estaba rendido. Le dije, Eduardo, ¿te llevo al agua? Ya me dice. Y lo tomo, lo llevo, me acerco al agua. Yo decía entre mí en qué momento empieza a llorar. Y llego al agua, me meto al agua y yo dije, bueno, hasta aquí ya es bueno, dije. Y él me dijo, bájame. Y lo bajé y se metió sus patitas al agua. Y ahora no lo podemos sacar del agua.
corre detrás de las olas, salta las olas, lleva juguete al mar, lo esconde en la arena, de repente se les pierde hasta que lo encuentra, pero disfruta mucho rato en el agua. Y sabe que Dios me dio una lección con eso, porque a veces nosotros queremos empujar a las personas en nuestro tiempo, nuestra idea, a que entren en el propósito de Dios. Pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene su proceso con cada uno de ustedes. Por eso que el Señor es tan bueno que nos enseña. Entonces yo como pastor, yo oro por usted, pero yo no me estreso. Yo no la voy a estar, hermana, ¿qué pasó? ¿Qué no está haciendo? Hermana, ¿qué pasó, hermano, aquí? No, porque entiendo como Eduardo, como lo hizo con Eduardo, que Dios tiene sus tiempos y que todos los hijos son distintos. Y que por más que yo fuerce algo, no va a suceder porque es Dios que tiene que hacerlo en usted. Amén. Ahora, quien lo hace tiene bendición. Quien se compromete tiene bendición. Y por eso que siempre lo vamos a enseñar. Yo a usted le voy a enseñar a través de la palabra. Vamos a estar siempre impartiendo los principios bíblicos. Pero yo no soy policía espiritual. Yo no puedo ir a su casa a ver que usted esté cumpliendo la palabra de Dios. Eso está en su corazón. Eso es entre usted y Dios. Porque yo no puedo fiscalizar. No es mi tarea. Mi tarea es enseñar la palabra para que usted tome los principios de ella y pueda vivir a través de ella. Y si lo hace, va a tener bendición, va a tener recompensa. Entonces, así como la revelación es progresiva, no fue de la noche a la mañana. La Escritura no se escribió de la noche a la mañana. La Escritura tiene más de 2000 años de escritura. Alrededor de 1700, por ahí está aproximadamente el tiempo que tomó, si tomamos desde los primeros autores hasta los últimos. Diferentes, más de 40 autores distintos, de distinta nacionalidad, de distinta época, de distinto oficio. Habían unos que eran reyes, otros profetas, otros campesinos, otros pescadores, otros intelectuales. Pero a todos ellos Dios los tomó para traer la palabra de Dios para usted y para mí. Y eso fue un proceso. De igual manera, Dios tiene procesos con nosotros. Dios tiene diferentes etapas con nosotros en las cuales usted y yo debemos alinearnos para alcanzar el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos se entusiasman con esta palabra? ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero alinearme con tu propósito? Yo quiero entrar en ese propósito que tú tienes para nosotros. Leemos nuevamente el 139, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hay cosas que no vamos a comprender. Hay cosas que no vamos a comprender. Muchas veces quisiéramos cosas en un momento determinado y no se da en ese tiempo, pero Dios siempre va a cumplir sus propósitos a pesar de nosotros. Y antes de entrar al siguiente punto que quiero tratar el día de hoy, quiero hablar un poco de una experiencia personal. Yo sé que a lo mejor a usted le va a causar gracia y yo no se la cuento para que a usted le cause gracia, sino que se la cuento porque de verdad fue una experiencia y aprendí con el tiempo. Cuando yo tenía alrededor de 17 años aproximadamente, estábamos bendecidos de mucha palabra, de mucha profecía, y se nos entregaban profecías y el Señor profetizaba a hombres, mujeres, matrimonios, y muchas veces también recibí una ministración yo, y el Señor muchas veces me ministró que iba a ser un instrumento para Él, que el Señor me iba a usar para su gloria. ¿Sabe qué es lo que pasaba por mi mente de joven inmaduro, casi un adolescente a esa edad? Lucas, ¿sabes lo que decía yo? No tenía ni ganas de ir al otro día al colegio. Dice, ¿para qué voy al colegio? Si el Señor me va a usar, yo soy un siervo suyo. Pero ¿sabe? Cuando vi la vida de David y me di cuenta que en el pasaje en que Samuel el profeta va a la casa de Isaí y unge al rey David, usted la historia se la sabe, ¿verdad? Que entran los hijos de David y dicen, no, este no es, no, este no es, no, este no es. El papá trajo a los más encachados, pero al David no lo trajo porque el David era el más chico y andaba cuidando una oveja. Y Samuel dijo, no, aquí no está el
el próximo rey de Israel. Y le preguntó a Isaí, le dijo, ¿hay algún hijo más? ¿Tú tienes algún hijo más? Sí, dijo, pero él se está cuidando de la oveja ahí en el campo. Tráiganlo. Y cuando entra, me imagino yo, a lo mejor no se alcanzó a preparar como todos los demás, a lo mejor no estaba vestido para la ocasión, para una cena importante, a lo mejor traía algún olorcito a oveja, pero sin embargo cuando entró, Samuel, el profeta de Dios, le dijo, este es. Tomó su cuerno con aceite y lo ungió como el próximo rey de Israel. ¿Qué es lo que hizo al siguiente día David? ¿Alguien sabe? Permiso. A ver si alguien le apunta. ¿Qué hizo el siguiente día David? El siguiente día y la siguiente semana y el siguiente mes, los siguientes meses. ¿Qué hizo, hermano Peter? Cuidar la oveja. Cuidar las ovejas. Porque muchas veces nosotros recibimos una palabra, pero nuestra realidad física, lo que nosotros vemos, no cambia en el instante, sino que se toma un proceso. Un proceso en que ese tiempo y esa palabra se cumple. Y cuando yo vi esa historia, yo entendí, dije yo, bueno, Dios dio una palabra, Dios la va a cumplir, pero yo tengo que seguir haciendo mi vida. Voy a tener que seguir yendo al colegio. Eso entendí, a esa edad entendí de que ciertamente Dios iba a hacer una obra, iba a llamarme con propósito, pero que iba a hacer en diferentes etapas, en diferentes momentos de mi vida. Entonces en ese momento yo seguí la vida y seguí preparándome, como lo dije cuando llegué al instituto. No sé si usted se acuerda, hermana Carolyn, porque la primera vez que fuimos al instituto me parece que estábamos en la misma clase. Y todos preguntaban de qué iglesia era. La primera clase, nombre, la iglesia y cuál es el ministerio. Ellos preguntaban así derechamente cuál era el ministerio, no qué hacíamos en la iglesia. De hecho, cuando me preguntan, Miguel Figueroa es mi nombre, soy de la iglesia Nueva Jerusalén. Y bueno, en realidad hago hartas cosas en la iglesia. Toco el teclado, canto, predico. No, pero ¿cuál es su ministerio? Y como me apuraron mucho, yo como que me anduve un poquito como mosqueando así. Corto de genio. Le dije, no sé, pues por eso estoy aquí, preparándome para que el Señor me muestre para qué me necesita. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. No solamente se trata de que yo reciba una palabra y, bueno, el pastor dijo que no era inmediatamente, entonces no hago nada, pues. No, nos preparamos para el momento en que esa palabra llegue a su cumplimiento. Vamos al siguiente punto que va a enlazar estas dos cosas. El siguiente punto es la atemporalidad de las promesas de Dios. Suena bien. La atemporalidad de las promesas de Dios. Hay un pasaje, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El chiste dice más o menos así, no es tan bueno, pero liga un poquito, así que le digo yo que no es tan bueno para bajar un poquito la expectativa. Porque una persona vio este versículo, era gringo por lo demás, así que vamos a hablar en dólares. Dijo, entonces si un día es como 1000 años para el Señor, probablemente en el dinero sea igual. Entonces a lo mejor $1 es como $1.000.000 para el Señor. Entonces esta persona se avispó y dijo, le voy a pedir $1 al Señor para que me dé $1.000.000. Entonces dijo, Señor, por favor, dame $1. Y el Señor le contesta y le dice, claro, en un día. Y como un día son como 1000 años para el Señor, la espera iba a ser interminable. La atemporalidad de las promesas de Dios. Muchas veces nosotros queremos situar en el tiempo las promesas de Dios, pero las promesas de Dios no necesariamente están limitadas al tiempo humano, a nuestra cronología. Tanto es así que nosotros vamos a ver profecías en el Antiguo Testamento que tienen un doble cumplimiento. Por ejemplo, cuando se habla acerca de que la Virgen concebirá y dará luz, en ese momento esa palabra se cumplió, pero tiene un doble cumplimiento.
un cumplimiento más excelente y supremo, que es con Jesucristo. Cuando la Virgen María concibe por el Espíritu Santo a Jesucristo. Entonces tiene un doble cumplimiento, se cumple en un momento de la historia y se vuelve a cumplir. Hay otras profecías de doble cumplimiento, como por ejemplo la de Daniel, cuando Daniel habla acerca de la abominación desoladora, cuando iba a ser corrompido el templo, y eso sucedió en el periodo intertestamentario, antes que naciera Jesucristo sucedió, cuando los griegos dominaron a Israel y profanaron el templo. Sacrificaron cerdos porque, como para los judíos, los cerdos es un animal impuro. Sacrificaron cerdos en el templo y convirtieron sus habitaciones en burdeles. O sea, hacían jarana todos los fines de semana en la casa de Dios, en el lugar santo. Entonces, eso es lo que en Daniel se profetizó y se cumplió en el periodo intertestamentario, al cual Daniel le llama la abominación desoladora. Pero Jesucristo en Mateo capítulo 29, cuando hace las profecías del porvenir, cuando los discípulos le dicen, maestro, ¿qué cosas acontecerán? Y el maestro comienza a partir de Mateo 29 a enunciar las profecías y resulta que dice, cuando vean la abominación desoladora subir a Jerusalén, arranquen. ¿No que la abominación desoladora ya se había cumplido? Tenemos profecías de doble cumplimiento. Tenemos también profecías que se cumplen una parte de la profecía y otra parte se cumple después. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro comienza a predicar su primer sermón en el libro de Hechos, cita a Joel. Dice, estos no están ebrios. Cuando fue derramado el Espíritu Santo en Hechos 2, les dijo, estos no están ebrios, sino que estos están llenos del Espíritu Santo, puesto que se cumple la profecía de Joel. Y comienza a decir la profecía que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, sobre toda criatura, que iban a haber visiones, que iban a recibir revelación, etc. Pero la profecía sigue y dice, y el sol se oscurecerá, y la luna se llenará de sangre. La profecía sigue. Pero la profecía tiene un cumplimiento en Hechos 2 y el resto de la profecía se cumple en otro momento. Las promesas y las profecías de parte de Dios son atemporales. No la podemos encajar en el tiempo. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. O no sé si a mí me ha pasado más de alguna vez, que el Señor nos entrega una palabra, una profecía, una promesa, y nosotros nos imaginamos cómo va a ser. Entonces el Señor dice, yo te voy a bendecir. Y nosotros nos imaginamos que nos van a ascender. Nos imaginamos que nos van a subir el sueldo. Nos imaginamos que cosas buenas van a pasar al otro día. Y vamos el lunes por la mañana entrando a la oficina, al trabajo, al taller, donde quiero que usted se gane la vida. Y va entrando y lo mandan a buscar a la oficina y usted va confiado. Dice, ahí está la profecía. Y se sienta y el jefe le dice, mira, vamos a prescindir de tus servicios. A contar de hoy estás despedido. ¿A alguien le ha pasado algo así? Que recibimos una profecía, una promesa, y al otro día, a cuadritos la vida. Como que todo se puso más difícil. Y es ahí donde muchas personas renuncian. Por eso a mí me gusta cuando las personas se acercan a Dios, porque a veces nosotros cometemos el error de predicar un evangelio de oferta. ¿Se ha fijado a veces cuando se predica en la calle? Ven a Cristo, Él te sanará, ven a Cristo, Él te quitará el vicio, ven a Cristo, Él restaurará tu familia, ven a Cristo, Él te sanará. Es cierto, Dios hace todas esas cosas, pero Dios no las hace todas de la noche a la mañana. Incluso hay cosas que Él se reserva y no hace. Pastor, ¿cómo es eso? O sea, que el Señor puede no sanar mi enfermedad. Me encantaría poder decir, ¿saben? Los que están enfermos, el Señor todos los va a sanar. Pero hasta el mismo apóstol Pablo, que Dios utilizó para hacer milagros, que resucitó incluso a un muerto. ¿Se acuerda de Eutico? Cuando se quedó dormido, se cayó, se murió. El apóstol Pablo fue, oró por él y resucitó. El problema es que ahora no está el apóstol Pablo, así que si alguno se queda dormido en esta iglesia, se cae, hacemos el funeral al tiro. Porque Pablo no está para resucitarlo. Esas son estrategias, ¿viste? Se despertaron todos. Bien.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que, bueno, el Señor le dice al apóstol Pablo, el apóstol Pablo le dice, Señor, mi aguijón, este aguijón me molesta, no sabemos. Algunos dicen que tenía problemas a la vista, algunos dicen que tenía problemas estomacales, algunos dicen que Pablo a lo mejor cojeaba. No sabemos a ciencia cierta cuál es el aguijón que Pablo tenía en la carne. Lo que sí sabemos es que el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Oiga, de verdad, nosotros a veces tomamos la escritura, pero hay que ponerse en los zapatos. Porque yo de buena primera habría dicho, bonita la cuestión. Me usas para sanar a gente, me usas para resucitar gente, y este aguijón que yo tengo, no me lo sanas. Porque Dios es soberano. Entonces a veces equivocamos y decimos un evangelio de oferta, y a veces la gente se encuentra con la realidad al otro día. Porque a veces creemos de que cuando recibimos una palabra, Dios te va a transformar, Lenin. Y creemos que mañana vamos a levantarnos con alas. Y no es así, po. Seguimos lidiando con nuestra naturaleza. Seguimos lidiando con lo cotidiano. Nos toca luchar con todo lo que muchas veces luchamos. Y a veces peor. A veces el enemigo se levanta. Así con que el Señor... Porque el enemigo no lo conoce todo. El enemigo no lo sabe todo. Pero es re bueno para el cagüín. Entonces se entera igual. Así que tuviste bonita la reunión ayer. Así que el Señor te ministró. Y al otro día nos busca hacernos la vida a cuadritos. Y la respuesta no es automática. La promesa no se cumple al instante. ¿Me permite comentarle algunas experiencias personales? Hay muchas promesas que yo era, Señor, ¿cuándo vas a cumplir esta promesa? Señor, cumple esta promesa. Señor, tú me lo dijiste. Y uno pasa por etapas. Hay momentos en que dice, pucha, a lo mejor el pastor, el instrumento que me entregó esa palabra, a lo mejor lo dijo de tanto cariño que me tenía, y a lo mejor no era una profecía, a lo mejor no era de Dios, fue de la emoción. Pero ¿sabe qué? Es tan hermoso cuando de repente pasan los años y uno ya comienza como, ya, a lo mejor no era de Dios. Y cuando llega el día y la hora, en esta atemporalidad, en el tiempo de Dios, llegas al día y llegas la hora, en que casi sin darte cuenta, comienzas a mirar a tu alrededor y te das cuenta que Dios cumplió aquella promesa. Y no nos dimos cuenta cómo llegamos hasta ahí. Y nos damos cuenta de que no solo Dios cumplió sus promesas, sino que Dios las cumplió en su tiempo. No en el mío, no cuando yo quiero, no cuando yo imagino, y muchas veces no como yo imagino. Pero ¿quiere que le dé una noticia? Dios cumple sus promesas. A lo mejor no es como te lo imaginabas. A lo mejor hay promesas que ya hemos olvidado, que a lo mejor las dimos por perdida, pero Dios no las ha olvidado. Y Dios, que es fiel y justo, las va a cumplir. Un fuerte aplauso al Señor.